Cuando hay familiaridad en nuestra relación con Dios, cuando caemos en rutina, en la costumbre quizás, es muy fácil que caigamos en la irreverencia. La irreverencia significa falta de reverencia o respeto. Nos pasa muchas veces con nuestra propia familia. Por ejemplo, afuera soy respetuoso, afuera obedezco bien a cualquiera, pero es como que en casa, cuando mi mamá o mi papá me pide algo, como que afuera somos respetuosos, pero adentro en el hogar somos irrespetuosos. Bueno, a mí me pasaba eso cuando yo era joven. Y era una lucha constante en mi vida. Porque afuera, como era hijo de pastor, soy hijo de pastor, tengo que tener una buena imagen y tengo que ser respetuoso a los hermanos, al prójimo, pero en casa es como que no le hacía caso a mi mamá, ¿no? Discutía con mi papá. No sé cuántos de los adolescentes o hijos acá son así. Bueno, hay que tener cuidado con la irreverencia. La irreverencia es falta de temor o respeto o reverencia hacia alguien mayor. Y el problema de caer en la reverencia con Dios es que nos lleva a pecar. A través de la Biblia podemos ver cómo cuando caemos en ese pecado continuo, en esa familiaridad con Dios, por ejemplo, en este tiempo, durante la pandemia y la cuarentena y el aislamiento, es como que ya es una rutina quedarse en casa, ¿sí? Y no venir a la iglesia. Es como que ya nos hemos acostumbrado a la comodidad. Recordemos que en ese tiempo teníamos que estar en casa porque teníamos que aislarnos, todavía no habíamos vacunados, por lo tanto había un propósito, pero hoy está la vacuna, nos hemos vacunados y todos ahora podemos venir a la casa de Dios a levantar un culto, una adoración, amén. Pero todavía, no lo que están hoy aquí, pero todavía hay algunos que prefieren estar en casa y prefieren esa familiaridad con Dios. Bueno, está bien así. Total, el pastor dijo que se podía quedar en casa a mirar el culto en la casa. Está bien, pero es muy diferente en lo presencial que estar en la casa rindiendo culto, ¿sí o no? Por eso creo que ustedes están aquí. Prefirieron venir a la casa de Dios a adorarlo personalmente, ¿sí o no? Gloria a Dios. Pero hay que tener mucho cuidado con la familiaridad. Hay un versículo que he guardado mucho en mi corazón y que no lo trato de olvidar, porque muchas veces somos muy olvidadizos. Y a través de la Biblia podemos ver, el título de hoy es Icabod. Digan conmigo Icabod. Este estado de Icabod significa que la presencia de Dios se quita de un lugar, que la gloria de Dios ya no está, y eso era lo que estaba pasando en el pueblo de Israel. Hay un versículo que me encanta, que es en Éxodo capítulo 33, versículo 14, y lo he compartido también el viernes, porque creo que el Señor puso este pasaje y esta palabra en mi corazón. Está en Éxodo capítulo 33, versículo 14, y dice: y Él dijo, o sea Dios, mi presencia irá contigo y te daré descanso. Mi presencia irá contigo y te daré descanso. La pregunta que quiero hacerte en esta mañana es: ¿cómo está tu relación con Dios? En Éxodo capítulo 33, el Señor se acercó a Moisés y le dijo lo siguiente: mira la tierra que te prometí, la tierra que prometí a Abraham, a Isaac y a Jacob. Yo se las voy a dar a esta nación de Israel. Yo enviaré al ángel para que
conquisten la tierra, pero yo no los voy a acompañar, porque eres un pueblo duro de cerviz, no sea que te consuma en el camino. El contexto es que Dios, en vez de ir personal, acompañarlo personalmente, que su presencia vaya con el pueblo de Israel. Dios se enoja con el pueblo de Israel por la terquedad, por la dureza del corazón, por la desobediencia. A pesar de ver los milagros, a pesar de experimentar lo sobrenatural de Dios, a pesar de ver cómo el maná, el pan espiritual que caía en el cielo y que probaron ese pan, que como vieron abrir el mar, a pesar de todos esos milagros, aún el pueblo de Israel endureció su corazón. Y Dios se enoja. Por eso le dice a Moisés, Moisés, yo voy a enviar un ángel delante de ustedes, pero yo no los voy a acompañar a este pueblo terco. Pero sí, como había prometido con Abraham, Jacob y Isaac, yo voy a cumplir esa palabra. Pero mi presencia no irá con este pueblo terco. Ahora muchos dirán, bueno, no importa si Dios tú no me acompañas. Mientras que me des la tierra prometida, no importa. Si tú acompañas o no me acompañas, eso no es importante para mí. En nuestras vidas sería como, bueno, lo importante es que me des trabajo. Lo importante, Señor, que tú me sanes. Lo importante es que tú me bendigas nomás. Eso de la presencia de Dios no es algo que me interese, no es algo que me importa. ¿Realmente será así? Digo esto porque muchas veces venimos al culto o hacemos los devocionales, pero está tan familiarizado eso que muchas veces nos olvidamos de la presencia de Dios. Y ojo, podemos congregarnos, podemos orar, podemos leer la palabra de Dios, pero cuando no tenemos presente la presencia de Dios, quizás sea una rutina nomás. Porque la palabra de Dios, la oración, el culto, la adoración que levantamos, es un punto de conexión, de una relación personal con Dios. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Por eso nunca debemos olvidar de esto. En cambio, Moisés fue diferente. El Señor le dijo, Moisés le dijo al Señor, Señor, si tu presencia no me va a acompañar, no nos acompaña, no iremos a ningún lado. Claramente podemos ver que hay una diferencia entre Moisés y el pueblo de Israel. El pueblo de Israel, bueno, mientras que podamos conquistar la tierra, mientras que podamos vencer a los enemigos, está todo bien. Si tu presencia me acompaña o no me acompaña, bueno, no es tan importante. Pero Moisés dice no. Aunque tengamos la victoria, aunque conquistemos la tierra, aunque nos vaya bien, Señor, si tu presencia no nos acompaña, no nos vamos a mover a ningún lado. Hay que ser diferente, ¿eh? Pregunto, ¿ustedes quieren ser un cristiano normal o un cristiano anormal? Cuando digo un cristiano normal, es un cristiano que, bueno, me congrego, bueno, pastor, yo no me quiero comprometer con muchas cosas porque, bueno, tengo mi trabajo. O quieren ser un cristiano que marque la diferencia. Miren, yo les puedo asegurar algo. Cuando Dios obra de una manera sobrenatural, no lo hace con todos los cristianos. Lo hace con aquellos que tienen interés de la presencia de Dios. ¿Cuánto dicen amén? Claramente Moisés tenía interés. ¿Cuál es su interés? No son las victorias, no son las conquistas. Su interés es tu presencia. Tu presencia. Y justamente en esa oración de Moisés fue lo que conquistó el corazón de Dios. Y por eso quiero leer Éxodo capítulo 33, versículo 14, en la Nueva Traducción Viviente,
porque vi algo que me encantó y dice lo siguiente. El Señor le dice, yo mismo iré contigo, Moisés, y te daré descanso. Todo te saldrá bien. Ay, gloria a Dios. ¿Cuántos quieren que todo les salga bien? Todos quieren que todo les salga bien, ¿no? Bueno, entonces Dios tiene que estar delante nuestro. Dios nos tiene que acompañar. ¡Aleluya! Claro, porque sin Dios no pasa nada. Y no dice, yo iré con ustedes o con la nación de Israel. Dice, yo mismo iré contigo, Moisés, y te daré descanso. Todo te saldrá bien. Y esto es poderoso. Porque lo que Dios está diciendo a Moisés, Moisés, yo con este pueblo terco, desobediente, no los voy a acompañar. A ellos les voy a mandar un ángel. Pero con vos, que tenés un espíritu diferente, te voy a acompañar. Iré contigo. Yo mismo iré contigo. Y todo lo que hagas te saldrá bien. ¡Wow! ¿Qué pasaría si Dios te dice eso exclusivamente en tu vida? ¡Ay, gloria! Sí, Señor. A esos hermanitos, no. Mientras que me bendigas, mientras que tú estés delante de mí, gloria a Dios. Cualquiera diría esto. Pero la oración de Moisés, no. Señor, si tú no nos acompañas, es decir, Moisés no solo pensó en él, sino pensó como cuerpo. Si tú no nos acompañas, no importa si tú me acompañas a mí, si no nos acompañas a este pueblo junto conmigo, no nos vamos a ningún lado. Y esto es lo que conmovió el corazón de Dios. Saben que últimamente, ¿sí?, vemos cristianos egocentristas, ¿sí? Egocentristas, ¿así? ¿Está bien? No. Mientras que me vaya bien a mí, todo bien. ¿Qué me importa otro hermano? Mientras que yo haga mi trabajo, ¿qué me importa otro? Es como que no tenemos un corazón de servicio. De pensar, ay, si hago esto puedo lastimar a otro hermano. Si hago esto puedo lastimar a una hermanita. Puedo lastimar o herir los sentimientos de un hermano, de una hermana. O sea, es como que no estamos pensando en el otro. Todo tiene que ver conmigo. Y Moisés fue diferente. No, Señor. Hay que pensar en el pueblo. Amada iglesia, a través de esta palabra yo no pretendo ser el único que Dios me bendiga. Yo deseo que Dios los bendiga a ustedes. ¿Cuántos dicen amén? Gloria a Dios. Por eso para mí esta es una responsabilidad muy grande. No solamente porque sea pastor, sino como hijo de Dios. Siempre pienso y medito, debo tener mucho cuidado con mi forma de hablar, con mi forma de vivir, con mi conducta, con lo que hago, con mi testimonio. Entonces podríamos decir que la nación de Israel de alguna manera fue bendecida gracias a Moisés. Porque Moisés dijo, Señor, si tú no nos acompañas, no nos iremos a ningún lado. Durante 40 años la presencia de Dios estuvo con ellos. Y cuando Moisés muere, le llegó el momento a Josué para liderar al pueblo de Israel. Y le hizo la misma promesa a José: yo estaré contigo. Padres, cuando ustedes llevan la presencia de Dios, tienen la presencia de Dios, y cuando a usted le tocó partir de este mundo, Dios continúa con esta misma promesa a sus hijos. Así como yo estuve con tu padre, también lo estaré contigo. Aleluya. Yo estoy seguro que también Dios le dijo a mi papá o a mi mamá: así como yo estuve contigo, Pastor Lee, misionera Ana, también estaré contigo, Johan. Gloria a Dios. ¿O quieren terminar esa bendición mientras que usted esté vivo o viva? Y cuando usted parta, sus hijos estén
o se disparan por cualquier lado. ¿Quieren eso? ¿Quieren cortar la bendición o quieren continuar la bendición? Gloria a Dios. Hay que continuar la bendición. Hay que seguir generando esa bendición. Hay que buscar la manera de que Dios te bendiga, no solamente tu vida, sino tu próxima generación, a la primera, segunda, tercera, cuarta generación. ¿Cuántos dicen amén? Gloria a Dios. Y cuando Moisés muere, José es el que recibe el bastón, la promesa de Dios. José capítulo 1, versículo 3 en adelante, dice: yo os he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestros pies. ¡Wow! ¿A cuánto les encanta este versículo? ¿Cuántas veces hemos escuchado: donde tocare la planta de tus pies serán conquistadas y serán bendecidas? Gloria a Dios. Señor, donde toco, esta será mi casa. Estamos buscando una pieza, una casa donde yo toco, esta va a ser mi casa, este va a ser mi territorio, ¿no? Tengo, ay, qué linda mujer, qué lindo chabón, ay, lo toco en el nombre, digo, lo saludas, le das una palmadita, pero por dentro le decís: sos mío en el nombre de Jesús, sos mío en el nombre de Jesús. Claro, porque no usamos a veces, ¿no? De esa manera. Versículo 4, desde el desierto, el Líbano hasta el gran río Éufrates, toda la tierra de los heteos hasta el gran mar donde se pone el sol será vuestro territorio. Nadie te podrá hacerte frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, como estuve con tus padres, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Gloria a Dios. Esfuérzate, pero hay una condición, ¿eh? No es así nomás. Hay una condición. Esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que la daría a ellos. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. Es decir, Moisés tuvo esta promesa porque Moisés actuó. ¿Cómo actuó? Cuidadosamente. Poner en práctica la palabra de Dios. Vivió la palabra de Dios. Estuvo en la presencia de Dios. De la misma manera, yo haré contigo. No te apartes de ella, ni a la diestra ni a la siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que día y de noche meditarás en él para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Porque entonces, digan conmigo, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. ¿En quién está para que todo lo que hagas seas prosperado y te salga bien? ¿En qué está? En uno mismo. En uno mismo. Esta palabra es del Salmo, ¿no? Bienaventurado, feliz, bendecido, aquel que medita día y noche la ley de Jehová. Y dice que es alguien que está como un árbol plantado junto a ríos de aguas, que nunca se secará y a su tiempo dará fruto. Gloria a Dios. Esta palabra era solamente para Moisés, era solamente para Josué, es para hoy día y para cada uno de ustedes y nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya. Así que tómala en el nombre de Jesús. O lo tomas o lo rechazas. Depende de tu interés. Aquel que está interesado en la presencia de Dios lo va a arrebatar. Y aquel que le da lo mismo a un cristiano normal, otro sermón más, otras palabras lindas más. Declaro en el nombre de Jesús que seas un cristiano diferente, aleluya, con un espíritu diferente en el nombre de Jesús. Y gracias a esto pudieron conquistar a Jericó, una ciudad enorme,
Imposible de atravesar esos muros, pero con la ayuda de Dios pudieron conquistar los muros de Jericó. Y la siguiente tierra a conquistar era un pueblito pequeño, chiquitito, a comparación con Jericó. Mandaron a los espías para inspeccionar qué tan difícil era para conquistar ese pueblito. Y dijeron, es pan comido, nada que ver con Jericó. Esto lo podemos expulsar a este pueblito en 2 patadas. Así que no hace falta que llevemos muchos soldados. Simplemente vamos algunos acá, ¿no? Y vamos, y de seguro vamos a tener la victoria. ¿Qué pasó acá? Se familiarizaron con Dios. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Cayeron en la irreverencia, porque tampoco consultaron a Dios si debían atacar o no debían atacar o cómo debían atacar. Se confiaron, se familiarizaron, por lo tanto, sin consultar, fueron a atacar. Con 3.000 o 4.000 soldados podemos derrotar a ese pueblito chiquito. Y se fueron a la guerra. Pero no sé qué pasó. De pronto, el pueblo de Israel, que acababan de derrotar a Jericó, salieron corriendo como chicas. ¡Ah! Y de ese pueblito salían las mujeres con escobas, con sartenes, y los expulsaba. ¿A quién? Al pueblo de Israel. ¿Cómo puede ser esto? Dice que murieron ese día 32 soldados de Israel. Por eso José no puede creer lo que está sucediendo. Y comienza, ahí se acordó de Dios, ¿no? ¿Cuántas veces nos pasa eso, no? Cuando estamos muy familiarizados, muy confiados, esto lo hago este problema lo soluciono así, ya tengo experiencia, ya sé cómo solucionar esto. Y cuando no ocurrió lo que habías esperado, ahí te acordás de Dios, ¿sí, no? Ahí dice, Señor, ¿qué pasó? Pero si esto lo tenía re clara, si esto lo sabía cómo manejar, ¿qué pasó, Dios? Y pasó porque te familiarizaste, te confiaste. Entonces le pregunta, ¿qué pasó, Dios? José le reclama a Dios y la Biblia dice, y Dios le dijo, es que Israel ha pecado y han roto mi pacto, y menciona 2 de los pecados que cometieron. En Josué capítulo 7, versículo 11, dice, los israelitas han pecado y han violado la alianza que concerté con ellos. Se han apropiado del botín de guerra que debía ser destruido y lo han escondido entre sus posesiones. En otra versión dice, no solo robaron, sino mintieron. No solo robaron, sino mintieron. Por un solo hombre. Israel fue bendecido por un solo hombre llamado Moisés. Israel fue bendecido por un solo hombre llamado Josué. Pero también por un solo hombre llamado Acán, que había desobedecido el mandato de Dios, trajo desgracia en el pueblo de Israel. Por un solo hombre. Por una sola mentira. Por algo que quizás dijeron, esto no pasa. Un poquito de mentirita, un poquito de engaño, un poquito de pecadito, no pasa nada. Claro que sí pasa. Quizás para nosotros no pasa nada, pero para Dios sí pasa. A Dios nada se le escapa de las manos. Versículo 12. Y el Señor le dice lo siguiente: por esta razón, los israelitas no podrán hacerle frente a sus enemigos, sino que tendrán que huir de sus adversarios. Ellos mismos se arrastraron su destrucción. Y si no destruyen ese botín que están en medio de ustedes, yo no seguiré a su lado. Es decir, mi presencia no los acompañará. No me volveré a manifestar al menos que destruyan esas cosas. Y lo peor que le puede suceder a un cristiano es que Dios ya no está más a mi lado. Pregunto,
¿Qué hiciste con la presencia de Dios? Silencio. ¿Estás buscando la presencia de Dios? ¿Estás pendiente de que la presencia de Dios te esté acompañando? ¿O simplemente, ya cumplí con lo que hice, así que bueno? Señor, donde quiera que vayas, acompáñame. Eres una persona que dice, Señor, si tu presencia no me acompaña, aun cuando tenga que ir en el trabajo, aun cuando tenga que venir del trabajo a mi casa, aun cuando tenga que ir a la universidad, aun cuando tenga que ir al colegio, aun Pastor Johan tenga que ir a la iglesia la semana, aun si tengo que ir al supermercado, Señor, si tú no me acompañas, no puedo. No puedo. Por eso Dios le dice, la única solución es que se purifiquen, que el pueblo se purifique. Diles que se consagren para presentarse ante mí mañana y que yo, el Señor Dios de Israel, declaro, la destrucción está en medio de ti, Israel. ¡Wow! La destrucción está delante de tus narices, dice. No podrás resistir a tus enemigos, hagas hasta que hayas quitado el oprobio que está en el pueblo. Amada iglesia, cuando Dios dice no podrán hacer absolutamente nada, es nada. Aunque tengas experiencia de cómo solucionar tus problemas, si Dios no te acompaña, pareciera que lo estás haciendo bien. Pareciera que no es tan así como dice la palabra. Pareciera, yo, al final, esto lo hice yo. Pero al final, vendrá destrucción, desgracia sobre nuestras vidas. Y buscaron al culpable. Y la suerte cayó sobre Acán. Y todos los israelitas lo apedrearon, Acán y a toda la familia. Miren, por la desobediencia de la cabeza del hogar. No es una amenaza, no estoy amenazando, lo digo con todo el amor porque está la palabra, está en la palabra. Y esto es lo que nos enseña. Por la cabeza del hogar que desobedeció, toda la familia muere. ¿Dónde están las cabezas del hogar? ¿Vieron? Cuando les conviene no levantan la mano. Cuando dicen, Dios va a bendecir las cabezas del hogar. ¡Amén! 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 Pero cuando hay que decir que si la cabeza del hogar desobedece, la desgracia viene a toda la familia. Ahí no levantan la mano. Levanten la mano, cabeza del hogar. Los papis, los padres, los jefes del hogar. Ustedes tienen la llave de traer bendición o maldición en su casa. Y las mujeres dicen, y los hombres dicen, Dios mío, Dios mío. Mujeres, tenemos que orar por los machos de la casa. Hay que orar por esto, justamente por esto hay que orar por los hombres. Porque los hombres muchas veces se hacen los machos, ¿no? Y me incluyo. Nosotros los hacemos los machos. Pero a la hora de enfrentar es como que, Yo digo, últimamente las mujeres son las que, Ustedes saben que hoy en día los misioneros, ¿sí? Aquellos que son llamados a las misiones, la mayoría son mujeres. Mujeres. No sé qué pasó con los hombres, pero como que se perdió el liderazgo, perdió la identidad o el diseño que en el principio Dios había diseñado para el hombre. Y no estoy hablando de machismo, no estoy hablando de eso, pero cada uno tenemos un rol que cumplir. Y tanto la mujer y el hombre son importantes. Y en las áreas donde Dios les otorgó son importantes. No es que sea menos importante. Tanto la mujer,
tanto el hombre, conforme a la función diseñada por Dios, son todos importantes. Por eso se complementan. ¡Aleluya! Se complementa. Cuando un matrimonio, ¿sí?, se complementa en el amor de Cristo, en el diseño de Dios, se hace potencial. ¡Aleluya! Pero cuando en el matrimonio solamente uno busca a Dios, una viene a orar, una viene a la iglesia, no es lo mismo. Declaro en el nombre de Jesús que hoy en día se levanten matrimonios fuertes en Cristo Jesús. Amén. Que sirvan al Señor los dos, que se pongan de acuerdo y que tengan un mismo espíritu en el nombre de Jesús. Aleluya. Dale un fuerte aplauso al Señor entonces. Gloria a Dios. También vemos en el relato, en Primera de Samuel, sobre el líder o el sacerdote Elí. Y esto es para mí. Ay, por fin le llegó al pastor. Siempre nos ataca a nosotros. Y esto es para los pastores. Por eso también les pido que oren por mí. Oren por los pastores. Elí tenía 2 hijos necios. Y debido a ellos, la presencia de Dios ya se había apartado de Israel. Dios ya no estaba con la nación de Israel. Pero lo peor es que Israel no sabía que la presencia de Dios se había apartado. Esto es lo peligroso. ¿Te has preguntado si la presencia de Dios está en tu vida o no está? Quizás te familiarizaste tanto que pensaste, bueno, Dios está conmigo. Pero cuando vemos que las cosas que van sucediendo, ¿será que Dios está conmigo? ¿Será que algo está mal en mí? ¿Será que no me he familiarizado o no me he acostumbrado a esto? Atención. El pueblo de Israel no se había dado cuenta de que Dios ya no estaba con él. Por eso en 1 Samuel capítulo 4 dice que salió Israel a la guerra contra los filisteos. Y como Dios no peleó por ellos, ese día murieron 4,000 soldados de Israel. Entonces, de regreso a esa guerra, al campamento, en el versículo 3 dice: los ancianos de Israel se preguntaron, ¿por qué? Digan conmigo, ¿por qué? ¿Por qué nos ha derrotado hoy el Señor por medio de los filisteos? ¿Y qué se les ocurrió? Se les prendió la campanita. ¡Ah! Ya sé por qué. Es que no llevamos el arca del Señor. ¡Ah! Ya sé por qué. Es que no diezmé. ¡Ah! Ya sé por qué. Es que no oré. ¡Ah! Ya sé por qué. Es porque no fui a la iglesia. Traigamos el arca del pacto del Señor que está en Silo, para que nos acompañe y nos salve del poder de nuestros enemigos. El arca del pacto del Señor que representa la presencia de Dios. Y era donde Dios se iba a manifestar. Entonces ellos pensaron que si traemos el arca, Dios peleará por nosotros. Pero lo que ellos no sabían es que Dios ya no estaba con ellos. Qué triste. Qué triste. Y cuando ellos traen el arca, hubo tal celebración, victorias, júbilo, que los filisteos se asustaron. En el versículo 7 del capítulo 4, en 1 Samuel, dice: y los filisteos se acobardaron y dijeron: Dios ha entrado en el campamento. ¡Ay de nosotros, que nunca nos ha pasado algo así! ¡Ay de nosotros! ¿Quién nos va a librar de las manos de dioses tan... Miren lo que está declarando los filisteos, dioses tan poderosos que en el desierto hirieron a los egipcios con toda clase de plaga. Es decir, hasta los gentiles, hasta los mundanos, hasta los incrédulos habían escuchado cómo Dios había librado al pueblo de Israel. ¡Aleluya! Y se atemorizaron. Gloria, ¿no les trae piel de gallina?
eran filisteos. Miren la declaración de los filisteos. Ellos ya habían perdido las esperanzas. Era una victoria segura para la nación de Israel. Y acá me di cuenta en algo que me llamó la atención. Los filisteos, los paganos, los mundanos, los incrédulos, los idólatras, los pecadores, o todos los nombres negativos que nosotros le podamos poner, estos filisteos tenían más temor de Dios que los israelitas. Les tienen mucho más respeto que el pueblo de Israel. ¿Será por eso que Dios les dio la victoria a los filisteos? ¿Porque tuvo más temor de Dios? Y que Israel se había familiarizado tanto que no respetaron ni temieron a Dios. Versículo 9. De pronto dice que se levanta un filisteo. Wow, miren esto, interesante. Versículo 9. Anímense, se levanta un filisteo, dice, anímense filisteos, si no quieren llegar a ser esclavos de los hebreos, tal como ellos lo han sido de nosotros. Ármense de valor y luchen como hombres. Yo cuando leía este versículo dije, pero estas declaraciones debían ser de un Israel y no de un filisteo. Esta declaración, anímense filisteos, si no quieren llegar a ser esclavos, tenía que ser una declaración de un hijo, una hija de Dios. Pero ¿quién lo declara? Un filisteo. Otra vez me pregunto, ¿será que Dios levantó a este filisteo? Wow. Versículo 10. Entonces los filisteos se lanzaron al ataque y derrotaron a los israelitas, los cuales huyeron en desbandada. La matanza fue terrible, pues de los israelitas cayeron 30,000 soldados de infantería. Y no solo eso, versículo 11. Además fue capturado el arca de Dios y murieron Ofni y Fines, los dos hijos pervertidos de Elí, que fueron culpables de gran manera de que la presencia de Dios se apartara de Israel. Esto es lo que dice este versículo. Y precisamente cuando le dan la noticia al sacerdote Elí, se fue de espalda y cayéndose de la silla junto a la puerta, se rompió la nuca y murió. Porque tal palo, tal astilla. Porque Elí, como padre y sacerdote, no supo reprender, no supo corregir a sus hijos. Amada iglesia, tenemos que estar atentos, más hoy, donde la corriente de pensamiento y de ideología está influenciando de una manera destructiva a nuestros hijos. Y no es solamente corregir, hijo, no hagas esto, hija, no hagas esto. Amada iglesia, tenemos que entender que hay algo espiritual también. Y si usted y yo no estamos atentos y realmente no nos armamos de la armadura de Dios, vamos a correr el peligro de que nuestros hijos terminen mal y también nosotros. Murió Elí. Y la nuera de Elí, la esposa de Fines, al escuchar esta noticia, ella da a luz un bebé. Y miren el nombre que le pone. ¿Saben el nombre que le pone? Digan conmigo, Icabod. ¿Qué significa Icabod? ¿Vieron? Ya se olvidaron. La gloria de Dios se ha ido. Icabod.
Recordemos que el Señor, cómo advirtió a la iglesia en Éfeso. En Apocalipsis capítulo 2, versículo 4. Tengo en tu contra que has abandonado tu primer amor. Tengo en tu contra que has abandonado tu primer amor. Amada iglesia, la iglesia de Éfeso era una iglesia muy próspera, una iglesia donde en esa ciudad había crecido de una manera sobrenatural. Hacían muchos trabajos de evangelismo, mucho trabajo de eventos o lo que sea, una iglesia grande. Sin embargo, Dios le dice algo: tengo en tu contra que has abandonado tu primer amor. Recuerda de dónde has caído, arrepiéntete y vuelve a practicar las obras que hacías al principio. Y si no te arrepientes, iré y te quitaré de su lugar tu candelabro. ¿Qué es lo que pasa en el principio? Imaginemos, ¿te acordás tu primera vez cuando te acercaste a la iglesia? Que viniste a la iglesia con dolor, en esa desesperación, y tuviste un encuentro con Dios. ¡Ay, gloria a Dios! Y no esperabas para que llegara rápido el día domingo para venir al culto. ¿Te acordás de ese primer amor? No importa si llovía, no importa si hacía frío, no importa si te quedaba lejos, venías al culto de oración. Nadie te obligaba. Lo hacías porque había pasión. Y la pasión viene cuando hay amor. Cuando no hay amor, no hay pasión. En el matrimonio, para que haya pasión, ¿cuánto necesitan pasión en el matrimonio? ¿Ninguno? Gloria a Dios. Para que haya pasión en el matrimonio, hay que haber amor. De la misma manera, para que haya pasión para con Dios, es el amor. A mí me marcó mucho lo que dijo el pastor Ale Quiroga el domingo pasado, hablando de la obediencia. Cuando él dijo: a mí, yo no estoy tan de acuerdo que en la obediencia Dios bendice. Claro que sí. Y recalcó algo muy importante: aquel que obedece con amor y aquel que obedece sin amor. Y aquel que obedece con amor disfruta haciéndolo y el otro no. Aquel que lo hace por amor es apasionado y el otro no. Pregúntate, ¿dónde está ese amor? ¿Dónde está ese amor? Todo lo que ustedes quieran, está lindo venir a la congregación, alabar a Dios, todo lo que quieras. Pero todavía hay pasión. ¿Hay pasión en ti y en mí? Me pregunto, Johan, ¿tengo pasión? ¿Lo hago con pasión esto lo que estoy haciendo? ¿O es una carga? Claro que es una responsabilidad muy grande, pero todos los días me debo preguntar: ¿lo hago por obligación o lo hago por amor a Dios? Aleluya. ¿Por amor? ¿Por pasión? ¿O por obligación? Una gran diferencia. Moisés tenía pasión. Abraham tenía pasión. Daniel tenía pasión. Josué tenía pasión. David tenía pasión. Jeremías tenía pasión. Elías tenía pasión. Aunque cualquiera como nosotros tenía altos y bajos. Jesús tenía pasión. Iglesia, luz del mundo, ustedes tienen pasión por Dios. Aleluya. Nunca pierda esa pasión.
Yo sé que Dios está por desatar algo grande en esta iglesia. Pero para eso también requiere en nosotros pasión. Amor, que nunca se nos olvide eso. No perdamos el primer amor. El primer amor. La presencia de Dios se puede dejar de manifestar debido a la manera de lo que cual nosotros estamos viviendo. Es interesante, pero el primer pecado que Dios confrontó a la iglesia primitiva fue la mentira. Recuerde la vida de Ananías y Zafiras. ¿Se acuerdan de ellos? Cuando comenzó la iglesia primitiva, cuando Dios comenzó a traer un avivamiento en el libro de los Hechos, cuando se levantó la primera iglesia, ¡ay! Gentes que entregaban sus propiedades, que entregaban su corazón, diciendo: Señor, te entrego mi vida. Entregaban sus posesiones para ayudar a los pobres. Y claro, y Ananías y Zafira: oh, mira lo que hace. Ah, mira, nosotros también hagamos algo así. Vendamos una propiedad, pero vamos a mentirle, ¿sí? En un monto que se vendió, vamos a solamente ofrendarles del 100% que hemos vendido, un 50%, y vamos a decir que este fue el precio real que hemos vendido. Mintieron, pero no mintieron a Pedro ni a la congregación. En verdad mintieron a Dios. Y Dios los mata. Y algunos dirán: pero ¿cómo es posible que Dios los mate por una simple mentirita? ¿Cuántos mentirosos hay aquí en este lugar? Mentirita. Ustedes saben que las mentiras se acumulan. Cuando uno comienza a mentir, uno tiene que mentir otra vez, y es como una cadena. Y las cadenas de mentira traen maldición. Y la única de romper esa mentira es diciendo la verdad. Mentira. La mentira también provoca que tú peques más. Total, nadie se da cuenta. Mentira. Bueno, ¿por qué Dios permitió esto? ¿Saben por qué? La iglesia ha sido llamada para conquistar la tierra. ¿Cuántos dicen amén? Ha sido llamada para conquistar la tierra. No podemos permitir que un pecado como este, que le da derecho al diablo a meterse en medio de nosotros, está comenzando la primera iglesia y Dios no lo podía permitir. Así como Acán, cuando el pueblo de Israel comenzaba a conquistar la tierra, el primer pecado Dios no lo podía permitir. Cuando hay algo que Dios está queriendo desatar, algo nuevo que quiere desatar en nuestra iglesia, luz del mundo, en sus vidas, recuerde esto: tenemos que comenzar bien. No es simplemente Dios va a traer un avivamiento, Dios va a derramar su gloria, Dios va a manifestar su gloria, pero hay que comenzar bien. No como Acán, no como Ananías y Zafiras. Con amor. No un cristiano superficial, no un cristiano tibio. Con pasión. Con pasión. Empecemos bien. De lo que Dios ahora va a desatar y va a traer, empecemos bien en el nombre de Jesús. Amén, amada iglesia. Amén. En Isaías capítulo 55, versículo 6, vamos a ponernos de pie. Dice: busquen al Señor mientras se deje encontrar, llámenlo mientras esté cercano. Que abandone el malvado su camino y el perverso sus pensamientos, que se vuelva al Señor, a nuestro Dios, que es generoso para perdonar, y de Él recibirá, ¿qué cosa? Misericordia. Misericordia. Yo estoy convencido que en este tiempo
Dios está más cerca que nunca. ¿A qué me refiero esto? Dios está esperando manifestar su presencia en nuestras vidas. Hace que mientras esté cerca, llámenlo, encuéntrenlo, mientras que Jehová, su presencia, está disponible y está cerca de nuestras vidas, amada iglesia. Amén. Vamos a levantar las manos y quiero que comiences a declarar, no porque te lo dije yo, comienza a declarar: Padre, quiero buscar tu presencia. Yo sé que hay algo que va a venir, va a desatar sobre nuestras vidas, sobre esta iglesia, porque primero, para que tu vida sea bendecida, hay que comenzar en la iglesia. Recuerda bien lo que te estoy diciendo. Cuando Dios comienza a manifestar su presencia, su gloria en la iglesia, ahí comienza a afectar tu vida y en tu vida a tu familia. Por eso, que ninguno tenga un pensamiento negativo hacia la iglesia. Tienes que bendecir a la iglesia. Tienes que orar por la iglesia. Tienes que orar por el cuerpo de Cristo, para que tu vida también sea bendecida, porque tú eres también, tú perteneces en el cuerpo de Cristo. Amén, amada iglesia. Así que comienza a orar, Señor, quiero buscar tu presencia. Padre, sinceramente no sé cómo, pero quizás hay algunos pecados que quizás interrumpen, que no permiten o que te desvían, te desenfocan de la presencia de Dios. Miren, es importante y saludable detectar aquellas cosas que interrumpen tu tiempo con Dios, que interrumpen tu relación con Dios, que no te familiarices en cuestión de la relación con el Padre, que no sea algo rutinario, que no sea bueno, vengo a la iglesia. No seas irreverente. No seas irreverente. No seas pasivo. Sé activo en el nombre de Jesús. Sé activo en el nombre de Jesús. Padre Dios, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, Señor, queremos darte tu lugar en mi corazón. Señor, si hemos descuidado tu presencia, si hemos perdido ese primer amor, esa pasión, porque todavía, Señor, nos estamos preguntando ¿dónde está esa pasión que tuve antes? Pastor, no sé qué pasó, pero ya no me siento lo mismo. Ya no vengo a la iglesia como venía la primera vez. ¿Y por qué me preguntas eso a mí? Tú te tienes que preguntarte ¿dónde fue ese amor? Amada iglesia, la pasión nunca desaparece. La pasión siempre está en nosotros. El problema de muchos de nosotros es que nos desviamos del enfoque. Nos cambiamos de enfoque. De lo que algo que nosotros nos apasionaba, eso cambió de enfoque. Si antes Dios era tu enfoque, tu pasión, ahora como que te desenfocaste. Pero la pasión nunca se apaga. Solamente desviaste tu mirada. Vuelve, amada iglesia, a enfocarte en Dios, a enfocarte en su palabra. Comencemos a buscar ese primer amor en el nombre de Jesús. Comienza a declarar y detecta qué es lo que no te permite y lo que te interrumpe a que no puedas ser apasionado. Quizás pueden ser algunas heridas en tu corazón, raíz de amargura, problemas de emoción sentimental. ¿Qué es? La preocupación. Todos nos preocupamos. Hasta yo mismo me preocupo. Hasta yo somos todos seres humanos. Pero que eso no siga perdurando mucho tiempo en tu vida. No te acostumbres a eso. No te acostumbres. Comienza a detectar qué es lo que te está quitando esa pasión o desviando esa mirada en el nombre de Jesús. Aleluya, aleluya, aleluya.